¿Qué está ocurriendo cerca del estrecho de Hormuz con el bloqueo impuesto por Donald Trump? Hasta ahora, ¿qué sabemos sobre ese bloqueo y qué tan efectivo ha sido? Bueno, quiero decir, es difícil saberlo porque estamos recibiendo informes contradictorios del mando central de Estados Unidos y de la administración Trump, que presenta este bloqueo como extraordinariamente eficaz. Y hay medios regionales, muy proestadounidenses y antiiraníes, que repiten este mensaje, dando a entender que el tráfico fluye libremente por el estrecho de Hormuz y que los iraníes ya no tienen control sobre él. Luego lo comparamos con los informes procedentes de Irán, que afirman que mantienen plenamente el control del estrecho, que están cobrando sus aranceles y que solo los barcos que pagan esos aranceles pueden transitar. Según ellos, prácticamente no ha habido interrupción alguna del transporte marítimo iraní ni del que sale de los puertos iraníes. Así que, ya sabes, tenemos narrativas contradictorias. Yo diría que apoyo la narrativa iraní porque parece más basada en la realidad. La idea, para empezar, no hay transporte marítimo estadounidense en el estrecho de Hormuz, así que Estados Unidos no tiene una presencia física allí. ¿Cómo pueden dictar lo que ocurre en el estrecho? No lo están controlando. La implicación es que al establecer una especie de línea de vigilancia más lejos, en el Golfo de Omán y en el Océano Índico, están interceptando, de hecho, el tráfico ilícito allí. Pero el hecho es que Estados Unidos puede operar cerca de la costa iraní y no está operando cerca de la costa iraní. Sus buques operan a distancia, lo que crea una enorme zona de amortiguamiento para el tránsito marítimo que se encuentra bajo el paraguas de las defensas antimisiles iraníes y fuera del ámbito de control de la Marina de los Estados Unidos. Así que, lógicamente, la narrativa presentada por el mando central y la Casa Blanca no se ajusta a la realidad. Así que ya sabes, es imposible decirlo. Siempre he dicho que este bloqueo es puro teatro batallas. Sí. Hemos vuelto. ¿Puedes oírme, Scott? Puedo oírte. Sí, solo hubo una pequeña interrupción de internet. ¿Has vuelto? Siempre he dicho esto. Sí, se diseñó para crear la percepción del poderío estadounidense, del poder de Estados Unidos, de modo que Trump pudiera participar de manera más eficaz en las negociaciones, que por cierto siguen en curso. Quiero decir, la gente debería entender que nunca hubo, ya sabes, una ruptura total. Vance se fue a casa, y el liderazgo iraní de alto nivel también se fue, pero en Islamabad quedaron los equipos técnicos que siguen trabajando. Y ahora se habla de que representantes de alto nivel podrían regresar a Islamabad tan pronto como el jueves. Donald Trump está hablando de 2 días muy espectaculares que se avecinan. Yo simplemente creo que este bloqueo siempre fue un acto de teatro político que permitiría a Donald Trump aprobar un plan de paz presentándolo al pueblo estadounidense como algo que solo fue posible gracias al bloqueo estadounidense. Esa es mi opinión. Tuvo una llamada telefónica con Xi Jinping. Dijo que está contento porque voy a abrir el estrecho de Hormuz. Es increíble, porque el estrecho de Hormuz ya estaba abierto para China. No tenían ningún problema. No hay problema. Básicamente, los chinos le han dicho a Estados Unidos que se busque la vida y que mantenga las manos fuera de las cosas chinas. Pero si Trump quiere atribuirse el mérito, ya sabes, mira, a China no le importa. No creo que a Irán le importe la fanfarronería de Trump, ni todo eso. Si Trump quiere mentirle al pueblo estadounidense, y el pueblo estadounidense quiere creer esa mentira, ese es nuestro problema político interno. En lo que respecta a los iraníes, la realidad es la realidad. Y al final del día, ya sabes, habrá que hacer algunos, supongo, compromisos políticos por parte de Irán. Y creo que los iraníes son lo bastante maduros como para entender que Trump está en una posición política
muy difícil en este momento. Se metió en una guerra en la que, en retrospectiva, creo que desearía no haberse metido nunca. Sabes, sonrío, no porque ya sabes, por otro lado, esta guerra ha costado miles de vidas, la mayoría de ellas de iraníes inocentes. Y el daño que se ha hecho a Irán es real. No es que, bueno, la sonrisa no pretende menospreciar esas pérdidas horribles. La sonrisa es más bien una respuesta fisiológica ante la estupidez de todo esto. Quiero decir, esto es una auténtica locura. Y este presidente, ya sabes, se ha acorralado a sí mismo y quiere salir de esa situación. Y hay una vía de salida, pero tiene que asegurarse de que esa vía pueda presentarse al público estadounidense como una victoria de Donald Trump. Y eso es difícil de lograr cuando no ha habido ninguna victoria en absoluto. Quiero decir, Estados Unidos no ha alcanzado ninguno de sus objetivos. Irán ha salido de este trágico conflicto más fuerte que nunca. Quiero decir, seguimos hablando de la marina iraní destruida, y sin embargo tenemos que reconocer que todavía cuentan con sus lanchas rápidas, capaces de colocar minas, y con submarinos que pueden operar de manera eficaz. Hundimos buques de guerra de superficie, que en realidad nunca iban a desafiar a Estados Unidos. Así que llevamos a cabo una campaña naval que no tuvo un impacto real en la realidad de que la marina iraní era mucho más que unos cuantos buques de superficie. En este momento, dispone de capacidades de misiles balísticos y drones que le permiten controlar el estrecho de Hormuz y proyectar poder desde las costas iraníes para mantener a la marina estadounidense a distancia. Entonces, ¿qué marina fue realmente la que ganó ese conflicto? ¿Ves a Donald Trump reconociendo sus errores? Porque tenía algún tipo de agenda, una especie de comprensión, o podríamos decir que tenía ciertos objetivos en esta operación, que en mi opinión condujeron a esta trampa en Oriente Medio. ¿Lo reconoce? Se ha cortado Internet. ¿Podrías repetir la primera parte de esa pregunta? Mi pregunta es, debido a algún tipo de suposición errónea por parte de Donald Trump, entró en esta guerra en Oriente Medio. ¿Reconoce esas suposiciones falsas? ¿Reconoce su papel en lo que le ha sucedido? Donald Trump no es un hombre que parezca capaz de mucha autorreflexión. Es alguien que sufre una especie de trastorno de personalidad narcisista maligna. En ese sentido, es psicótico. Tiene un ego del tamaño de la luna y cree que no puede equivocarse. Así que no se trata de que Donald Trump reflexione sobre los errores que ha cometido. Lo que ha intentado hacer es cargar esos errores sobre los hombros de otros. Y habrá cabezas que rueden por ello. Ya sabes, será interesante ver cómo maneja la situación con Israel, porque esta guerra le fue vendida a Donald Trump por Benjamin Netanyahu y el jefe del Mossad israelí. Y casi de forma unánime, los asesores de Trump, tanto militares como civiles, le advirtieron que no aceptara las evaluaciones israelíes al pie de la letra. Y hoy, prácticamente todo lo que los israelíes expusieron resultó ser falso. Dijeron que podrían lograr un cambio de régimen, y no lo han hecho. Dijeron que podrían suprimir las capacidades de lanzamiento de misiles balísticos, y no pudieron. Ya sabes, no han conseguido nada. Así que creo que Donald Trump se da cuenta de esto. Su idea es que ha adoptado la formulación de Pete Hegseth, según la cual un bombardeo masivo equivale automáticamente a la victoria, porque el enemigo se intimida. Y Donald Trump parece estar muy frustrado y desconcertado por el hecho de que los iraníes no reconozcan el alcance y la magnitud de su derrota. Algo así como, no es obvio que habéis sido derrotados. Pero Donald Trump no entiende la guerra a estas alturas. Says, no constituye una victoria. Y bueno, la realidad es que no hemos destruido mucho en Irán. Eso es simplemente un hecho, y parte de ello se ha demostrado.
Por ejemplo, la Fuerza Aérea iraní está empezando a salir de sus instalaciones subterráneas. Hemos destruido un montón de aviones abandonados, pero los modelos más nuevos de helicópteros rusos, los Mi-28, están volando sobre Teherán. Los F-4 están volando. Los F-14 están volando. No he oído ningún informe sobre los MiG o los Su-35 todavía, pero estoy seguro de que están por ahí en algún lugar. Sí, no hemos logrado nada. Irán está produciendo misiles. No es solo que conserven misiles, están produciendo misiles en este mismo momento. Así que no hemos afectado sus instalaciones de producción de misiles. Lo que hemos hecho es volar muchas instalaciones que ya habían sido evacuadas. Volamos muchos edificios vacíos y matamos a muchos civiles debido a daños colaterales, o simplemente por una mala puntería total por parte del ejército estadounidense. Al Departamento de Defensa, o mejor dicho, al Departamento de Guerra, se le ordenó buscar la máxima letalidad con la mínima legalidad. Es un crimen de guerra en toda regla. No creo que Trump sea capaz de ese tipo de autorreflexión en este momento, y tampoco creo que el establishment estadounidense lo sea. Y cuando reflexionen, no será para identificar problemas y proponer soluciones. Será para decidir a quién echarle la culpa, de quién será la cabeza que se ponga en una bandeja y quién podrá reclamar su parte. Scott, antes de que empezara esta guerra, ¿recuerdas que tú y yo hablábamos sobre cuáles serían los objetivos de la guerra, lo que realmente harían? Nuestra comprensión, basándonos en lo que ocurrió durante la guerra de 12 días, era que Israel tenía mucha información de inteligencia. Si no la tenían, desde luego actuaban como si la tuvieran. Parecían saber mucho. Pero viendo lo que ha pasado hasta ahora, en esta segunda fase de la guerra, ¿crees que quizá estaban presumiendo ante Donald Trump? Porque no parece que realmente supieran dónde estaban los lugares de producción de misiles o drones. Solo están atacando a civiles. Sí, creo que ante todo la inteligencia no es algo estático. ¿De acuerdo? Llevo mucho tiempo dedicándome a ello. Puede que tú también lo hayas hecho. Si estoy recopilando información, elaboro un plan de gestión de recopilación. Me asignan un problema. La forma en que se supone que debe funcionar la inteligencia es que la dirección identifica un problema. Buscan soluciones. Así que se plantea una pregunta, por ejemplo, ¿puede Irán producir misiles de cierto alcance? ¿Cómo planea Irán proteger la producción de misiles? ¿Dónde se encuentra el liderazgo iraní? Se formulan esas preguntas, y entonces mi trabajo como oficial de inteligencia consiste en tomar esa pregunta y descomponerla en componentes específicos. ¿Cómo averiguo cuáles son las subpreguntas? Y luego, mientras hago eso, tengo que hacer una evaluación y decir, de acuerdo, ¿cuáles son los elementos esenciales de información para responder a esto? ¿Y cómo recopilo esa información? Si tengo una pregunta, ¿qué activos y recursos utilizo? Así que elaboraré un plan de gestión de recopilación que asigne recursos humanos, recursos técnicos, recursos de imágenes, todo eso, al problema. Y luego empiezo a recopilar información. A medida que recopilo información, puedo perfeccionar mis evaluaciones y formular nuevas preguntas. Pero si haces un buen trabajo, te llegará una respuesta. Y ya sabes, luego informas a tu jefe. Ahora, el jefe hará preguntas de seguimiento. Pero entiende que solo porque lo hiciste bien a la primera, yo ya he pasado por esto antes. He entrado y lo he clavado. Boom, informé al general de 4 estrellas. Esto es, colega. Pero luego tienes que mantenerte en el camino. No puedes permitirte darte una palmadita en la espalda y dormirte en los laureles, porque las cosas cambian. Mientras recopilo información, por ejemplo, el enemigo, el objetivo, si son inteligentes, cambian su forma de actuar como algo natural. Escuchan lo que se dice. Por desgracia, en Occidente, si haces que los políticos se sientan cómodos con algo, tienden a hablar de ello. Y no hablan directamente, hablan de forma indirecta.
Pero las fuerzas hostiles están escuchando y dicen, aquí hay algo, cambiemos lo que estamos haciendo. Y si no hago mi trabajo, mantener la red desplegada, supervisar los cambios, entonces tengo que volver y decir, oiga, jefe, ¿recuerda eso que le dije la semana pasada? Ya no creo que podamos estar tan seguros porque parece que los iraníes han hecho esto, aquello y lo otro. Puede que se estén moviendo en esta dirección. Boom, boom, boom. Pero mire, una vez que llego a ese punto. Bueno, el problema con la comunidad de inteligencia es que no son como yo. A mí me importa un comino. Yo le diré cuáles son los hechos. Y ya me han despedido antes. El general Schwarzkopf me despidió en plena guerra del Golfo porque le dije una verdad incómoda. No voy a manipular los datos para hacer feliz al jefe. Le diré al jefe cómo son las cosas. Y si eso le molesta, es su problema, no el mío. Excepto que me despidieron. Me volvieron a contratar porque sabían que tenía razón. Pero no importa. Por desgracia, hoy hay gente que lo ve de otra manera. Ya sabes, si no hacen feliz a su jefe, no los ascienden. Si no los ascienden, su carrera se acaba. Así que, una vez que le has dado al jefe un informe positivo, quieres mantenerlo contento. Siguen contándole al jefe la misma mentira, o siguen manipulando los datos para reforzar esa evaluación que hizo feliz al jefe. Y lo que ocurre es que la brecha entre la ficción que venden y la realidad no deja de crecer. La brecha se vuelve enorme, y ahí es donde estamos hoy. Creo que después de junio, los israelíes obtuvieron una buena comprensión de los iraníes. Es decir, tenían planes de recopilación en marcha. Pero luego lo que ocurrió fue que se durmieron en los laureles. Los iraníes, en cambio, tuvieron que cambiarlo todo. Quiero decir, ¿qué haces cuando descubres que el Mossad ha construido fábricas de drones en tu propio territorio y que han estado allí durante mucho tiempo? No basta con ir y cerrar la fábrica de drones. Tienes que sentarte y preguntarte, ¿cómo demonios ha pasado esto? Es una disfunción sistémica dentro de nuestro sistema. Tenemos que cambiarlo todo. Pero el Mossad está ahí diciendo, teníamos fábricas de drones y estábamos haciendo cosas interesantes con los drones, y todos se dan palmaditas en la espalda por lo buenos que son. Lo que no se dan cuenta es que los iraníes les están cambiando completamente las reglas del juego, redefiniendo cómo funcionan las cosas. Y si no estás ahí moviendo este asunto, los iraníes desmantelaron un montón de redes. Y ya sabes, los israelíes dijeron, bueno, tenemos una red de respaldo. Sí, pero la red de respaldo no hacía lo que hacía esta red. La cuestión es que creo que los israelíes se volvieron demasiado arrogantes, demasiado confiados, y los iraníes hicieron lo que correspondía. Quiero decir, ya sabes, la historia lo mostrará si es que alguna vez se habla de ello. Ya nos enteraremos de esto. Pero los iraníes barajaron las cartas, por así decirlo, lo que significa que los israelíes terminaron con una evaluación imperfecta. La evaluación que Trump recibió de Netanyahu y del jefe del Mossad el 11 de febrero podría haber sido válida en junio, julio, quizá agosto, pero empezó a quedar desfasada en septiembre, octubre, noviembre. Luego se envalentonaron de nuevo por las manifestaciones y se centraron en eso. No se dieron cuenta de que los iraníes lo tenían todo controlado. El presidente fue informado con inteligencia deficiente. Las malas evaluaciones provienen de una mala inteligencia y de una comprensión incompleta. Y creo que ahí es donde estamos hoy. No tenemos ni idea de lo que está haciendo Irán. Quiero decir, una persona inteligente debería ser capaz de hacer ingeniería inversa de lo que ha ocurrido y llegar a conclusiones adecuadas. El problema es que, cuando haces eso, a menudo terminas con una evaluación tan alejada de la que se presentó originalmente al jefe que se vuelve políticamente difícil ponerse delante de él y decir, todos estaban equivocados. Porque ¿cómo haces eso? Quiero decir, si eres un analista junior y eres bueno, esto no es ciencia espacial. Es fácil.
La ingeniería inversa es lo más sencillo del mundo. Pero ahora tienes que ir a tu jefe y decirle, te equivocaste. Y el jefe está ahí, ya gastando el bono del año pasado que consiguió porque supuestamente era tan bueno, esperando su nuevo ascenso y las vacaciones que vienen con él. Y ahora el chico que trabaja para él entra y le dice, te equivocaste. Y tienes que ir a decirle a tu jefe que se equivocó. Nadie quiere hacer eso. Así que dicen, bueno, Reader, veamos qué tienes aquí. Anderson. Llaman a Anderson, que es un buen lamebotas y un sí hombre. Echa un vistazo a esto. Anderson vuelve. Scott está exagerando esto. Y empiezan a sofocar las evaluaciones. Luego lo que pasa es que quizá algo se cuela un poco para poder culpar a esta persona o desviar la atención hacia aquella otra. Pero nunca se hace la revisión completa que debería hacerse. Eso es lo que ocurre cuando la inteligencia se politiza. Y la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está politizada al 100%. Ya no sabemos decir la verdad. No tenemos gente dispuesta a jugarse el todo por el todo en defensa de evaluaciones de inteligencia sólidas. Scott, ¿cómo influyeron los ataques iraníes a las bases estadounidenses en la región, en Estados Unidos y en su recopilación de inteligencia? Porque sabemos que, cuando comenzó la guerra, Donald Trump dijo que le sorprendió el ataque iraní a los países del CCG. Pero parte de eso implicó ataques a radares, y otra parte tuvo como objetivo oficinas de la CIA y el Mossad en la región. ¿Cómo afectó eso a todo el concepto de recopilación de información? Bueno, quiero decir, complica las cosas. Tienes recursos por todas partes. Creo que la dimensión de la inteligencia humana se vio gravemente alterada, pero eso era algo inevitable, porque la recopilación de inteligencia humana en tiempos de paz funciona con normas completamente distintas a las de la recopilación en tiempos de guerra. Así que creo que, al atacar las capacidades del Mossad y la CIA, no tuvo un gran impacto, porque ya habíamos pasado a la recopilación en tiempo de guerra, que es diferente, más técnica por naturaleza. Y con suerte, desde la perspectiva iraní, tuvieron eso en cuenta. Pero lo que pasa con la guerra es que, mira, Irán tiene que hacer cosas. No quiero desviarme demasiado, pero en tiempos de guerra haces cosas que son previsibles. Y precisamente porque son previsibles, por ejemplo, yo, como profesional militar, puedo hacer cosas que hagan que Irán responda. A eso se llama sacudir el árbol. Entonces, concentro mis capacidades en el fruto que cae del árbol. Y como es una guerra, Irán no tiene mucho tiempo para andarse con sutilezas. Van a estar haciendo cosas. Así que, si te centras en lo correcto, si conoces las capacidades de tu enemigo, si sabes cómo se comunican, puedo ser muy eficaz en mi labor de inteligencia. Ahora tengo que estar muy atento, porque las cosas cambian cada día. Pero la cuestión es que, si realmente estuviéramos haciendo una recopilación de inteligencia sólida, deberíamos saber mucho sobre cómo opera Irán. El problema es que nuestros líderes políticos no quieren saber cómo opera Irán. Han aceptado una ficción y tienen que mantenerla. Nadie tiene el valor de presentarse ante el presidente y decirle, todo lo que le han contado es una mentira. Todo lo que ha hecho se basa en una mentira y tiene que arreglarlo, señor presidente. No hay una sola persona en la comunidad de inteligencia o de política de Estados Unidos que tenga el coraje de decirle eso al presidente a la cara. Los despedirían en el acto. No se les permitirá entrar en la Casa Blanca. Así que ya no tenemos gente haciendo inteligencia efectiva, porque esa información es políticamente imposible de hacer llegar a la cadena de mando. Personas como yo, que estaríamos haciendo ese trabajo, son despedidas, relevadas o reasignadas. Estoy contando pelotas de ping-pong en Alaska en lugar de hacer lo que se supone que debo hacer. Porque con estas evaluaciones no puedes hacer un bloqueo a Irán cuando una buena inteligencia te dice que nunca funcionará. Nadie quiere oír que nunca funcionará.
Lo que quieren oír es, oh, esta es una buena idea, y venden la ficción. Todo en la forma en que se ha llevado esta guerra se basa en mentiras fundamentales, falsedades y errores de cálculo, hechos deliberadamente para ocultar el hecho de que la evaluación original que se le dio al presidente era falsa, era una mentira. Nadie quiere la verdad ahora mismo. Nadie quiere la verdad. Y como resultado, mira, los iraníes llegaron a esta reunión de Islamabad preparados para todo, con los hechos en la mano. Me habría encantado sentarme con los iraníes y repasar esos hechos como alguien que se dedica a la política, estar allí y analizar sus datos, porque ya sabes, estoy seguro de que podría lograr que, mira, tú y yo hemos hablado de este tema antes, sobre el uranio enriquecido al 60% y todo eso. Habría conseguido que los iraníes admitieran que fue una mala idea, que no necesitan ese material y que van a deshacerse de él. Esa es una conversación fácil, muy fácil de tener. Creo que dijeron eso. No van a, sí, ya lo han reconocido, y lo volverían a reconocer. Pero ya sabes, tenemos que entrar con que el enriquecimiento está bien. Puedes enriquecer hasta el 3,5%, pero debido al problema del 60%, tenemos que eliminar de forma permanente tu capacidad de volver al 60%. Eso no puede permitirse, no se va a permitir. Tenemos que supervisarlo y todo ese tipo de cosas. A cambio, se levantan todas las sanciones. Se levantan todas las sanciones. It's una embrace técnica, ma. And not more. Pero para hacer eso, hay que dejar de lado la estupidez. En nuestro bando, cuando permites que Steve Witkoff y Jared Kushner se pongan al frente, no entienden cuando Araki entra y dice, tenemos 490 libras de este material o kilogramos de este material. Ellos responden, nos está amenazando con 10 armas nucleares. No. Lo que él te estaba diciendo es que Irán no ha seguido enriqueciendo. Irán no ha hecho eso. Todo está ahí, preparado. Está ahí, listo para ser entregado. Eso es lo que le estaba diciendo a Estados Unidos. Pero nuestros idiotas están ahí sentados diciendo, no, nos estás amenazando con armas nucleares. Irán no está amenazando a nadie con armas nucleares. Irán está diciendo, tenemos esta capacidad y esto es lo que es. Esa es la realidad. Pero no estamos preparados para tener esa discusión técnica. No creo que tengamos personas capaces de mantener esa discusión técnica, porque hay que empoderarlas políticamente. Y ahora mismo nadie en Washington, D.C. quiere empoderar la verdad. Es lo mismo con el estrecho de Hormuz. Es un problema fácil de resolver, un problema muy sencillo de resolver. Y es uno en el que creo que los iraníes, si fueran políticamente responsables, aceptarían una ventana de 10 años de aranceles o peajes para que no sea permanente, de modo que no se amenace el derecho internacional del mar, ni nada de eso, pero se reconozca la necesidad inherente de garantías de seguridad. El control continuo de Irán sobre el estrecho de Hormuz es una garantía de seguridad que debe reconocerse como válida, dado que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo una guerra de agresión ilegal y un ataque por sorpresa. No se puede esperar que Irán renuncie a su influencia. Y el hecho de que los estados árabes del Golfo apoyaran directa o indirectamente este ataque significa que ellos también tienen que pagar un precio. Pero podemos plantearlo en términos de, bueno, existe un mecanismo que podría entrar en juego relacionado con la reconstrucción, ya sabes, o algo por el estilo. Hay una manera de presentarlo, de modo que Irán obtenga lo que necesita políticamente, pero sin que se venda como una derrota estadounidense, ¿verdad? Lo cual es importante, políticamente importante. Sé que todos los no estadounidenses por ahí están diciendo, nos da igual. Pero ¿sabes qué? Entonces nunca se encontrará una solución al problema, ¿verdad? Esto no tiene que ver con la humillación de Estados Unidos. Se trata de encontrar una buena vía de salida que ponga fin a la guerra para que el pueblo de Irán pueda vivir libre de sanciones económicas, libre de restricciones internacionales.
por fin podrían tener la economía que merecen y recibir las inversiones necesarias. Todo esto sería positivo para el pueblo iraní si llegara a suceder. Trump tiene que ser capaz de hacerlo políticamente. Y ahora mismo, no creo que Estados Unidos sea capaz de dar poder a las personas adecuadas en este momento. Pero ya veremos, porque parece que Trump está... Hay técnicos que son conscientes de todo lo que tú y yo estamos comentando ahora mismo. Y estoy seguro de que han presentado documentos de trabajo que han llegado al presidente. Por eso suena optimista respecto a algún gran avance que podría producirse el jueves. Ya veremos, porque se trata de Donald Trump y nunca se sabe lo que puede pasar. Pero creo que Trump quiere salir de esta guerra. Reconoce que se han cometido errores, pero ahora es una cuestión política. Ya sabes, si no hubiera política de por medio, esta guerra habría terminado hoy. Pero como la política está implicada y está condicionada por unas próximas elecciones de mitad de mandato que giran en torno al legado político de Trump, ahora todo tiene que pasar por un filtro político. Y eso complica muchísimo las cosas.